Esta mañana vamos a platicar de un tema que es fundamental, especialmente en la era de la información. O sea, usted enciende la radio y encuentra muchas radios cristianas, muy buena palabra. Enciende la televisión, hay mucho mensaje, mucha palabra, hay muchos libros, hay mucho material en internet, hay muchísimas cosas que nos permiten hoy en día formarnos mejor que nunca. Pero la pregunta es, ¿qué tan receptivos somos de todo eso que recibimos? ¿Por qué? Porque es como que a usted lo lleven a un buffet y son de aquellos de coma todo lo que pueda. O sea, hay muchísimo ahí, pero usted tiene un límite. Y ese límite llega en un momento que usted dice quisiera más, pero ya no puede. Así de sencillo. Y la palabra es alrededor nuestro igual. Hay muchísimas cosas que podemos aprender, que podemos estudiar, seminarios, reuniones, congresos. La semana pasada un congreso profético, esta semana viene el estudio del miércoles, el del lunes. En fin, hay tantas oportunidades de recibir palabra, pero eso nos lleva a un riesgo, y el riesgo es que no aprovechemos lo que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque nos saturamos, así de sencillo. O sea, tal día oímos tal cosa, tal día otro día tal otra, tal otro día tal otra, y cuando sentimos estamos reteniendo apenas, según los psicólogos, no más del 10% de todo lo que oímos, por lo menos en un periodo de un mes, no digamos tiempo después. Y por eso el tema de hoy se llama receptividad. O sea, lo más importante es lo que queda en nuestro corazón y lo que produce en nuestro corazón. Estamos en una era también donde existen cualquier cantidad de voces alrededor. Cuando digo voces me refiero a mensajes, me refiero a temas. Se está hablando de tantas cosas, de la ciencia, la religión. Hay tanto proliferar de religiones orientales que a mucha gente le parecen muy atractivas porque tiene rasgos y cosas que ellos no han oído. Entonces siempre hay un comezón de oír. Tantas situaciones que también están llevando incluso a religiones de ovnis. Usted debe haber oído allá hasta que dicen que Jesucristo fue un extraterrestre que vino a fundar una religión. Total, hay de todo. Podemos escuchar cualquier cantidad de cosas y nuestro tiempo es limitado también. Por eso tenemos que ser tan selectivos en las cosas que vamos a oír, pero también tan responsables de que vamos a oír algo, pero que nos deje realmente un fruto en nuestro corazón. Y por eso es que tenemos muchas veces personas que pasan años en una iglesia y usted no les ve mayor fruto. ¿Por qué? Porque están oyendo y oyendo nada más. Y el Señor utilizó varias veces en la palabra una alegoría que era muy propia del contexto en que fue escrito la Biblia, y era el tema de la siembra. Lo usó mucho porque la gente sabía perfectamente la importancia de que lloviera, la importancia de preparar la tierra, sabían perfectamente cuál era el ciclo que llevaba la germinación de la semilla, la importancia de la calidad de la semilla, en fin, era un tema que cualquier persona, aunque fuera de cualquier trasfondo muy sencillo en Israel, podía captar la verdad detrás de lo que estaba hablando la palabra. Y no digo solo Jesús, porque Jesús también lo usó, vamos a ver algo de ello, pero el mensaje está dado en varias porciones a lo largo de toda la Biblia. Y quiero empezar con un caso que se encuentra en Isaías capítulo 55, que es muy importante. Pero antes quisiera hacer referencia a dos versículos que no están en lo que le dieron, pero apúntelos, que es Job capítulo 2 verso 11 y Job 34:3. Aquí hay una misma verdad que aparece en varias porciones en la escritura, y es el tema de que como el paladar puede discernir cuando usted come algo, igualmente el oído debe, no digo que puede, debe estar entrenado
para discernir las cosas que usted está oyendo también. Esto solo apenas estos 2 versículos nos presentan la misma verdad, está en otras porciones de la Escritura, y eso nos va dando un ciclo dentro de los ciclos de vida teológicos que nos enseña la palabra. Y el ciclo es poder oír, recibir, discernir y dar fruto de las cosas que estamos recibiendo. Y eso es sobre el tema que vamos a estar platicando. También es importante considerar que hay mucha comezón de oír. Este es el otro tema también. En medio de tantas cosas que se nos presentan, hay comezón de oír. ¿A qué le llama eso la palabra? Es aquel tipo de personalidad que quiere oír cualquier cosa, pero que no retiene. Y le voy a dar un ejemplo que presenta la palabra, y fue cuando el apóstol Pablo visitó Atenas. Eso lo encuentra en Hechos capítulo 17. La gente tenía una comezón de oír tremenda, y cuando oyeron que Pablo estaba predicando de la resurrección y el evangelio de Jesucristo, lo trajeron al lugar donde ellos les gustaba escuchar cualquier corriente nueva. Se llamaba el Areópago. Ahí está todavía las ruinas en Atenas, y lo empezaron a escuchar. Y la palabra nos enseña que hubieron varias reacciones. Algunos se burlaron cuando oyeron lo de la resurrección. O sea, no empataba con lo que ellos creían de los dioses griegos, etcétera. Y muchos se burlaron, no le encontraron sentido a eso de que Dios hubiera dejado su trono, se hubiera hecho de carne y hubiera muerto en una cruz como sacrificio, y después se hubiera resucitado y se hubiera regresado al cielo. O sea, para ellos era una locura aquello. La otra porción de gente son aquellos que tienen especialmente comezón de oír. O sea, querían saber de qué era eso, porque le dice: a ver, este señor que es un palabrero, le llaman, imagínense, ¿qué es lo que está enseñando? A ver, vamos a oír. Ese es comezón de oír. Y cuando lo oyeron le dicen: en otro día te oiremos de eso. O sea, que es la persona que no le dejó pero nada lo que oyó, y que va a seguir buscando oír otras cosas que le sean agradables al oído. Y solo una porción dice que creyeron y se juntaron con la gente de la iglesia. O sea, ahí es donde podemos ver ese ciclo de oír, recibir, discernir, pero lo más importante, que eso produzca un fruto. Esa es la introducción. Sobre ello quiero ir entonces a Isaías 55. Dice en el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Me detengo acá. ¿Por qué? Todo esto que está narrando la palabra era perfectamente entendido por la gente. Sabían que había lluvia, sabían que era lo que hacía germinar la semilla, sabían que era lo que generaba fruto y que ese fruto volvía a generar semilla. Lo entendían perfectamente bien. Y en el verso 11 tenemos el conector: así será. Aquí viene la aplicación a término espiritual de una experiencia física como es la lluvia y la siembra, etcétera. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. En este pequeño versículo encontramos varios principios de esto. El primero de ellos es que la palabra tiene poder. Amén. Tiene poder. O sea, la palabra no va a llegar a la vida de alguien nada más porque sí. Tiene poder. Segundo, Dios la envía con un propósito. Fíjese bien lo que dice acá: así será la palabra que sale de mi boca. Hará lo que yo quiero. O sea, que está alineada con la voluntad de Dios. 3 elementos bien importantes a comprender de la palabra. Viene con poder, tiene propósito y viene completamente alineada con la palabra de Dios, con su voluntad. Pero trayendo lo que es la parte de la alegoría física de la lluvia que cae, etcétera, de la misma manera, ya desde aquí viene sentado el principio de la receptividad de la palabra.
y es de lo que vamos a ir viendo más adelante, porque aquí tenemos dos responsabilidades muy claras. Una es de parte de Dios en enviar esa palabra con poder, pero la otra es de la tierra que recibe, en este caso la lluvia y la semilla, para hacerla germinar y producir fruto. Esa parte está en función de que nosotros seamos cuidadosos en lo que oímos. Ahí está el punto. Y como le digo, no se trata de empacharse, porque si no empezamos a caer en una especie de comezón de oír. Oímos por aquí esto, por allá lo otro, por allá lo otro, pero al final de mes usted no se acuerda ni de qué oyó en el mes. ¿Es cierto o no es cierto? En cambio, cuando hay una puesta de atención en las cosas que usted está oyendo, y usted está oyendo con la responsabilidad que le va a ser demandado un fruto de lo que está recibiendo, la cosa va a cambiar. ¿Es cierto o no es cierto? Va a cambiar. Porque no vas a poderle decir, ay, es que a mí nunca me hablaron de eso. Bien, aquí tengo las fechas en que lo oíste, pero nunca se te quedó, no lo entendiste. Muchas veces lo oíste, pero no viste el sentido, nunca hubo un fruto de eso. Y por eso nuestra vida va a crecer en la proporción de la receptividad que tengamos de las cosas de Dios. Y en el mensaje vamos a ir viendo también cómo se produce hacia afuera una expresión cuando hay receptividad de la palabra de Dios en nuestra vida. Génesis capítulo 1 tiene un principio donde se viene acompañado de dos frases. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y ese es el principio del poder de la palabra. Cuando Dios dice algo, las cosas no se quedan igual. Recuérdese que Jesús lo enseñó de una forma tan sencilla y tan extraña. Pasó buscando fruto en una higuera y al no encontrarlo la maldijo. Simplemente le dijo, no coma nadie más de ti. Y al siguiente día se secó la pobre planta. ¿Por qué? Porque hay poder en lo que dice. El mismo poder que le dijo a la tempestad, calla. El mismo que le dijo a Lázaro, ven fuera. El mismo que le dijo, ve, tu hijo vive. Y tantas otras formas que vemos. Ese es el poder de la palabra que Dios quiere que tengamos receptividad en nuestro corazón. ¿Me entiende? Entonces, recibir esa palabra es responsabilidad de la parte o la contraparte nuestra de ser hacedores de fruto de lo que estamos recibiendo. Es ahí donde viene el punto de esto. Veamos otro elemento más acá. En Hebreos capítulo 11 hay otro versículo que es fundamental. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ese es Génesis 1. Y dijo Dios y fue así, y dijo Dios y fue así. O sea, que las cosas se han acontecido a lo largo de los tiempos a través del poder de la palabra de Dios. Y mire qué maravilloso que usted y hoy tenemos el tremendo privilegio de recibir, de ser receptores de esa palabra. Pero además, Dios ha puesto el poder de desatar esa palabra sobre circunstancias y sobre situaciones en nuestra vida. Amén. Fíjese, ese es un poder tremendo. Que usted puede hablar la palabra de Dios y cuando está alineada debidamente conforme a lo que vamos a ir viendo, usted está desatando el poder de Dios a través de la palabra de Dios. Y no se trata solo de repetir, porque muchas veces esto ha tenido una corriente dentro de la iglesia de repetir. No, usted sabe que hay gente que repite 20 veces algo y no por eso va a tener poder. El poder está cuando usted ha sido receptivo y lo que está haciendo es replicar el poder de la palabra que usted recibió. Eso es muy diferente. ¿Y qué dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. Imagínense a dónde llega el poder de la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida, hasta tener un control de esto. En Hebreos capítulo 6, en el verso 7, usando la misma alegoría, porque es la que vamos a estar trabajando por todos lados, se ve claramente la responsabilidad de la receptividad. Oiga esto, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada, por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios. Este es el principio de la bendición por el fruto. O sea, recibe, pero está dando un fruto. Y hace el contraste, la antítesis en el verso 8. Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Me entiende? En la primera parte que leímos de Isaías 55, vemos que Dios tiene un propósito, tiene un poder y alinea con su voluntad la palabra que envía y usa la alegoría que es como la lluvia. En estos versículos de Hebreos se nos habla de la responsabilidad de la recepción de esa lluvia y lo compara nuevamente con la tierra. Dice que la tierra que está produciendo un fruto a través de esa lluvia, a través de lo que recibe, va a ser bendecida de Dios. Pero también advierte que la tierra que no está dando ningún fruto, que no sirve para eso, va a ser maldecida y va a ser quemada y quitada. Fíjese cómo estamos amarrando las dos cosas. Entonces, lo que quiero que vaya viendo es, hay una contraparte nuestra. No dudo ni por un minuto de la veracidad y del poder de la palabra de Dios. De lo que sí dudo muchas veces es de nuestra propia receptividad de la palabra de Dios. Mire, a veces la gente pregunta, dice, mire, en una campaña o una prédica que se vio que el espíritu se estaba moviendo y tenemos gente que sale de ahí, como decimos, como el agua al pato. Usted sabe que los patos tienen unas células, no son células, no me acuerdo cómo se llaman, glándulas que se mojan y cuando salen una sacudida y no tienen ni una gota de agua. Y hay mucha gente que lamentablemente la palabra está llegando a su vida, pero se la están sacudiendo. Esa es la forma de decirlo. Ahora, hay una responsabilidad definitivamente en el oyente. Y fíjese cómo de una manera magistral Jesús viene a tomar estos ejemplos que hemos visto y esas alegorías, porque no están solo en estos pasajes, y lo une todo en la famosa parábola del sembrador. Ese es el punto. Y por eso es llamada la parábola maestra. Aquí Jesús viene y pone todas estas verdades en un mismo contexto, pero va más allá. Empieza a explicar los tipos de receptividad y algo que es bien importante, nos enseña también sobre los estorbos para la receptividad de la palabra de Dios. Véalo conmigo, yo sé que lo ha leído. Aquí en la parte donde él está explicando a los discípulos, porque los mismos discípulos no habían comprendido la parábola del sembrador. Pues le llegaron a preguntar, Señor, ¿y eso qué significa? Y ese era el privilegio que tenían como discípulos, que a ellos se les explicaba. Y déjeme decirle, mi amado, usted y yo hoy tenemos el tremendo privilegio, pero también responsabilidad, que Dios va a explicar a nuestro corazón por medio del Espíritu las cosas que no entendíamos. Es parte del ministerio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Mateo capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, y aquí, perdóneme que me detengo un momentito. Los casos que el Señor presenta, todos oyeron. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos oyeron. El problema no solo es oír, el problema es receptividad, y eso no es lo mismo que solo oír. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esa expresión es muy fuerte, pero es muy importante. Hermano, no vamos a pretender entender todas las cosas de la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay cosas que no están todavía claramente reveladas y que el Espíritu Santo es el único que las puede desempacar, como decía un hermano, para que Dios muestre a nuestra vida lo que quiere decir. Y sabe, este es otro problema que tenemos también. Fíjese que teológicamente hay mucha gente tratando de desempacar los paquetes que todavía no es el tiempo y pierden el tiempo en eso. Se olvidan del evangelio práctico para andar escarbando que todo lo que es escatología y todo. Hay muchas cosas que todavía están cerradas. Tenemos que entenderlo. Y las que están abiertas ya las entendimos claramente.
porque ese es un don de Dios y es misericordia del Señor. Mire, alguien me decía un día, es que el libro de Apocalipsis es muy complicado. Momento. Primero, lo que tiene es cualquier cantidad de alegorías, hebraísmos y un montón de figuras retóricas de teología que se estudian en hermenéutica, que no son propias de nuestro tiempo ni de nuestra cultura. Entonces, para entenderlo, usted tiene primero que meterse a estudiar el contexto y qué es lo que dice y por qué lo dice, a quién se lo dice, etcétera. Pero aún así, las verdades más importantes están claramente reveladas. Y mire cómo se lo voy a decir en un momentito el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis simplemente nos enseña que Cristo volverá, punto. ¿Sí o no? Segundo, nos enseña que va a haber un juicio. Nos enseña que estamos en el libro de la vida y del Cordero. Nos enseña que van a haber cielos nuevos y tierra nueva y que todo lo que hay pasará, y nos enseña de las bodas del Cordero. Ya con eso usted entendió el libro de Apocalipsis, mi hermano. Como decía un hermano, simplemente es el libro que nos dice que ganamos en Cristo Jesús. Pero si nos metemos a que por qué el cuerno chiquito, por qué el grande, por qué, ahí es donde se escriben bibliotecas enteras y cada quien lo mira diferente y cada quien lo interpreta diferente. Y unos dicen que el anticristo ya vino y que era Hitler, otros dicen que no, que fue Napoleón. ¿Sí? Mire, variedades de variedades. Pero le digo, yo al menos teológicamente no pierdo el tiempo en eso. En el momento me voy a sentar 5 minutos con mi Señor y le voy a decir que me explique y punto. Porque lo que nosotros creamos o creímos haber entendido no va a cambiar las cosas de cómo van a ser al final. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Ahora, ¿qué es importante? Lo sabemos. Cristo viene, cada día hay más señales que se están cumpliendo, está bien, es importante, pero como dice un hermano, usted viva como que Cristo viniera hoy y predique como que Cristo viniera dentro de 100 años. Y esto está haciendo la obra de Dios. Amén. Han habido incluso gente que se ha hasta suicidado y matado porque relacionaron la venida de Cristo con el cometa, y el líder les dijo: mire, ya llegó el tiempo, vámonos más rápido. Ese es bien complicado esto, hermano, muy complicado. Esa es parte de lo que tenemos que aprender a discernir y a dar fruto sobre las cosas prácticas del evangelio. Aquello que es lo que hoy debemos estar haciendo, porque es lo que viene prácticamente a traer más almas. Como decía mi hermano hace un momentito, el tiempo es corto y hay muchísima gente que todavía no conoce la salvación en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tenemos. Mire, por ahí hay una secta incluso que la forma de evangelizar es a pura escatología. Claro, una escatología de una interpretación particular, pero entran siempre hablándole a la gente de Apocalipsis. Ahí por ahí entran de una vez. ¿Me entiende? Ahora, ¿a qué nos mandó el Señor? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda la tierra. No tenemos tiempo en lo otro. Sigamos viendo. Oye la palabra, pero no le entiende. Muchas cosas, claro que se van a entender cuando usted pone todo el sentido. Me gusta en el libro de Nehemías, dice que pusieron a todo el pueblo, abrieron el libro para leer, y dice que la gente ponía el sentido de manera que entendiera. Muchas veces lo que no entendemos es porque no le ponemos atención. ¿Me explico? Y hay otras cosas, como decía mi maestra de teología, hay cosas que tiene que oír y oír y oír y oír, y de repente un día, como cuando se le destapa el oído que le había entrado agua, solo oye ¡puc! Y ya entendió lo que el Espíritu le estaba hablando. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ahora, veamos. ¿Qué pasa cuando no lo entiende? Dice el Señor: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ojo con esto. Si la palabra no está debidamente recibida y entendida, puede ser robada. Eso es lo que nos está diciendo. El enemigo no va a dejar que esa semilla produzca ahí, la va a estar trayendo. Y dice el Señor: estos son los del junto al camino que fue sembrado. O sea, dentro de la parábola habla de que vinieron los pájaros y comieron la semilla,
porque no pudo encontrar dónde pegar, quedó muy superficial. Luego dice, verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Nótese que todos la oyen, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay otro elemento. Hay gente que ni siquiera oye la palabra. Ahora imagínense, esos son riesgos del que oye. Ya caminó un paso. El que oye y al momento la recibe con gozo. Es lo que le llamamos en buen chapín llamará de tuzas. O sea, recibió la palabra y sale que no le pongan al diablo enfrente porque lo patea. ¿Sí o no? Y sale creyendo. Pero mire lo que dice verso 21. Pero no tiene raíz. Ahí está el problema otra vez. O sea que realmente no recibió la palabra. No hay raíz. No está agarrada de nada. Entonces, ¿qué sucede? Que es de corta duración, pues ve venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Es el tipo de persona que no le gusta que le cuestionen el evangelio, no le gusta sufrir por Cristo, etcétera. Entonces simplemente va a ser una llamarada de tuzas, va a estar gozoso mientras el momento se dio, pero nunca la semilla va a pegar. Y está claramente, y aquí note algo, la semilla es la misma, el sembrador es el mismo. Aquí tampoco es cosa, no mire, pero si a mí me predicara Pablo, entonces yo sí recibiría. Perdóneme, no lo va a hacer. ¿Me entiende? Fíjese que cuando Lázaro estaba en el Hades, y le llegó a pedir a aquel que mandara a Lázaro a decirle a los hermanos para que no llegaran al infierno. ¿Ha leído esa parábola? Le dice Abraham, tienen a Moisés y los profetas, o sea, tienen la palabra, pero si no la quieren recibir, tampoco lo van a creer porque alguien se levantó de los muertos. Porque lamentablemente, hermano, cuando el corazón no quiere recibir, cualquier pretexto es bueno. ¿Es cierto, no? Mire, la semana antepasada estuve comiendo con un amigo que le tengo mucho cariño. Él es un fruto muy especial del ministerio que tuvimos en Pavón varios años. Él estaba condenado no sé cuántos años, un hombre tremendo, y de repente de la noche a la mañana lo sacaron. Y para no hacerse la larga, estuvo de misionero en Perú varios años y actualmente está en Sevilla, España, como punta de lanza de un ministerio, pero trabaja para muchas iglesias en Europa. Y mire, ahí es donde usted ve cuando la palabra es recibida. Ahorita está pasando un fenómeno que ya llegó a la prensa secular. Eso ya es hablar mucho. Y es el fenómeno que se están convirtiendo los pandilleros de la Mara 18 y la Salvatrucha en las cárceles del Salvador, hasta de 500 en 500, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Ya la prensa ya le captó, ya Univisión habló de esto. Yo veo mucho un material que se llama Inside Crime, que son totalmente científicos de criminalidad, y ya pusieron la atención en qué está pasando ahí. Dice que al principio los guardias les limitaban las horas del servicio. Hoy mejor ni se meten porque para empezar ellos mismos están cayendo en el espíritu. Pero lo que está pasando dice que tardan hasta la madrugada y empiezan a hablar en lenguas, empiezan a danzar, el espíritu moviéndose y están viniendo unos tras otros y muchos de ellos ya están saliendo. Incluso el gobierno salvadoreño está por hacer un pacto con las iglesias que si ellos les dan un apadrinamiento los van a dejar salir, porque muchos de ellos están predicando en los barrios a los compañeros de las maras contrarias. Mire, hermano, está pasando en nuestra nariz. Ayer oí un testimonio de un hombre que tenía una condena de 57 años en Los Ángeles, un marero, no me acuerdo cómo le decían, totalmente de esos tatuados. Ahora es un tremendo predicador en Juárez y ha levantado un ministerio que se llama Ángeles con un mensaje y están orando porque se convierta gente como el Chapo Guzmán. Eso es lo que estamos viendo, hermano. ¿Cuál es toda la diferencia? La receptividad. ¿Me entiende? La palabra es enviada con poder y va a hacer todo aquello para la cual el Señor le envió conforme a su voluntad. Pero el problema es en la tierra otra vez.
Como le digo, la palabra es la misma, el que predicó es el mismo, el que la sembró la semilla. El problema está en la receptividad. Y por eso yo el mensaje que le quiero dejar esta mañana, hermano, es que analicemos y reflexionemos de nuestra receptividad. Me está pegando, y mire, pero lo voy a decir así, le está pegando con tubo la palabra de Dios, hermano. Le hago una pregunta: ¿cuánto hace que la Biblia no lo hace llorar? ¿Me explico? Que usted lee algo que siente que el Señor salió y le agarró el corazón y se lo hizo así. Muchas veces caemos en el rutinismo solo de oír y oír, pero no estamos recibiendo. Me explico el problema de esto. Sigamos viendo. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tenemos otro tipo: al que le roban la palabra porque no le entiende, al que es de corta duración porque no tiene semilla. Y aquí tenemos a alguien que la recibió, pero que los afanes la ahogan, no lo dejan echar raíz fuerte, ni lo dejan empezar a dar fruto. Esta es una persona un poco más estable respecto a haber recibido, pero que tampoco puede pasar años y nunca hay fruto. Siempre hay otros afanes, siempre hay otras cosas en su vida que le estorban darle el lugar que debe de darle a la palabra de Dios en su corazón. Ese es el caso clásico. Cierra el Señor con un cuarto. Dice verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, nótese que toda la cosa aquí está en la tierra. No está en la semilla ni en el sembrador, está en la tierra. La calidad de la receptividad de la tierra. Y esto la gente lo entendía perfectamente. Por eso, si se da cuenta, Isaías, Hebreos, está hablando de la misma alegoría. Está hablando de algo que cae del cielo, que cae en la tierra, es recibido y la lleva a germinar y producir fruto. Ese es el ciclo otra vez. Y aquí estamos viendo en la parábola ya un poquito más explicado y más amarrada la alegoría, que todos oyen. El problema está en cómo reciben. Por eso el tema se llama receptividad. Ahí está el punto. No es cuántas horas de mensajes usted oye al día, es cuánto está quedando en tu corazón. Y cuando digo está quedando, voy a cerrar con un pasaje que nos enseña cuando la palabra pega con tubo en el corazón de alguien. Amén. Terminemos de ver esto. El que fue sembrado en esta tierra es el que oye, punto 1, entiende, punto 2, y punto 3, da fruto. ¿Ya se dio cuenta el ciclo? Oye, entiende, que entender es receptividad, pero da fruto. ¿Qué es lo que Dios está buscando en tu vida? ¿Cuántos libros te sabes de memoria de la Biblia? ¿Cuántos diplomados y títulos de teología? O lo que está viendo es si tienes fruto o no. Por su fruto los conoceréis. En el fruto que damos es donde glorificamos al Padre. Jesús tuvo que tener un ministerio totalmente antagónico con respecto a él. ¿De parte de quiénes? De los que más conocían la palabra. ¿Quiénes eran los que más rechazaron a Jesús? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. ¿Por qué? Eran los que más sabían la palabra. El problema estaba que confundieron cuántos flecos tengo más. Usted sabe que en la vestimenta del fariseo, cada vez que dominaba ya teológicamente un libro, se ponía un fleco. Y por eso hoy en día usted los ve por ahí amarrados por aquí con flecos también. Ahora, ¿será eso lo que Dios quiere, mi hermano? ¿Será que Dios anda buscando cuántos flecos tienes? Dios estamos fregados algunos, ¿no? No tenemos flecos. Pero le digo, lo que está buscando es fruto. Y fruto que glorifique al Padre. Amén. Y ese va a venir de muchas maneras. Ahora, aún dentro de la receptividad hay diferentes calidades, hermano. Oigan el fruto. Fue sembrado en buena tierra, es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Y aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño, cuál es la proporción de tu fruto de la palabra recibida? ¿Consideras que estás en el 100 o en el 30 o en el 60? Por no decir, hermano, pues si no llego ni al 5. ¿Me explico? O sea, hay gradualidades, pero vuelve a estar en función de la calidad de la tierra, hermano. Y esa calidad de la tierra somos usted y yo. Nosotros somos los receptores de esa palabra. Y mire, déjeme decirle, nosotros tenemos un país maravilloso. La costa sur es una cosa increíble. Cómo hay una receptividad de la tierra. Cae un aguacero y al rato viene para arriba cualquier tipo de cosecha. Esa es receptividad. Dios quiere ver una tierra así en nuestra vida. Una tierra que cada día que usted tiene la oportunidad de acercarse a la palabra, usted viene con el hambre de que esa semilla se meta en su corazón y traiga un fruto a su vida en todas las áreas. ¿Cuántos sabemos eso? Eso es lo que anhelamos, dar fruto para nuestro Dios. Y hermano, nuestro anhelo no debe ser, va pues, aunque sea un 30, Señor, yo soy humilde. No, eso no es ser humilde, eso es ser inútil. Dígale, Señor, yo quiero dar fruto de los que dan al 100 y si se puede al 150%. ¿Cierto o no, hermano? Eso es lo que Dios está esperando y buscando. Es el tipo de receptividad que nos lleva a una forma de vida. ¿Me entiende? Va a tener un impacto en todas las áreas. Y mire, le voy a agregar un elemento aquí que es importantísimo. Usted sabe que de la calidad de su receptividad a la palabra es la efectividad de su oración. Eso ya no le gustó, ¿no? Pero entonces hay condición. Sí hay. Claro que hay. En el grado que nosotros oímos y recibimos lo que Dios dice, en ese grado Él está dispuesto a oír lo que nosotros pedimos. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Hay un pasaje en el profeta Jeremías. Después de que se los llevaron en cautividad ya los babilónicos, dejaron un remanente. Y ese remanente vino a buscar a Jeremías. Y le dijeron, por favor, orale a Dios. ¿Qué hacemos? Porque se querían ir a Egipto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Por favor, busca a Dios. Y el hombre empezó a orarle a Dios. Y regresó y les dijo, dice el Señor, que no se muevan de aquí. Él los va a guardar y no quisieron oír. Le dijeron, no, eso te lo inventaste, tú lo que querés es que nos maten, y de todos modos se fueron, hermano. O sea, en el grado que nosotros estamos dispuestos a ser receptivos de lo que Dios dice, en ese grado tu oración va a ser más efectiva. ¿Me entiende cuál es la correlación de esto? Hay una correlatividad. No es cosa de que, entonces quiere decir que a Dios sí unos oye, otros no, y en un momento. Dios ha dado los instrumentos y ha dado claramente su revelación en las partes condicionales de su palabra, hermano. O sea, no podemos decir, no, mire, es que eso es automático. No, hay procesos que Dios tiene donde tú tienes una contraparte y un papel que jugar. Amén. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Ok, aquí está mi parte. Para que todo aquel que crea. ¿Hay contraparte o no hay contraparte? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí viene la palabra, la promesa. Entonces tampoco es, allá vio, cualquiera solo se tiene que. No es así. Hay contrapartes. Y la oración tiene una contraparte que es la receptividad. ¿Cómo no va a oír Dios tu oración si tú mantienes tu oído, como dice la palabra alegóricamente en Proverbios? Si tú inclinas atentamente tu oído para recibir. ¿Me explico esto? ¿Será lo mismo que usted nunca oye la palabra porque no tiene tiempo, está muy ocupado? Un día esto la voy a leer, o la empieza a leer y le da sueño y se duerme. Pero cuando se trata de orar, que Dios me oiga, y que mejor si me oye rapidito. ¿Será así la cosa, hermano? Entonces, ¿cómo hay un elemento ahí? Y todo tiene que ver con receptividad. No tiene que ver solo con oír, porque como le digo, estamos rodeados de qué oír. El punto está, ¿cuánto estamos recibiendo?
cuánta de esa semilla está viniendo a pegar en nuestros corazones y qué fruto está encontrando Dios en nuestra vida de esa palabra. Ahí está toda la clave de esto. Vamos a ver un rey que nos enseña de una forma muy práctica lo que hemos venido platicando. Es el rey Josías en Segunda de Reyes, capítulo 22, empezando en el verso 18. Había venido el enemigo, como muchas veces vino contra Israel, y habían rodeado y venían para destruir a Israel. Y este hombre encuentran, fíjese bien, interesante, encuentran el libro. Imagínense que Israel había perdido el libro, ya con eso se lo digo todo. Y estaban ahí reparando y lo encontraron y se lo fueron a leer a este hombre. Lo que quiero que note es la receptividad. ¿Cómo reacciona Josías cuando empieza a oír la palabra? Mire lo que dice acá. Segunda de Reyes 22, 18. Mas el rey de Judá que os ha enviado, aquí le están dando una respuesta porque mandó a preguntar a una sierva de Dios sobre lo que había leído. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y aquí viene una gradación, hermano, importantísima en la receptividad. Miren la primera: por cuanto oísteis las palabras del libro. ¿No le gusta eso? Por cuanto oísteis las palabras del libro. Ese es mi deseo, esa es mi búsqueda, ese es mi inclinar mi oído y buscar que el Señor hable a mi corazón. ¿Me entiende? Tú buscasteis mi libro, tú pusiste atención en ello. Tú eres esa tierra que anhela la lluvia, que es mi palabra, y anhela la semilla de mi palabra en su corazón. Ahora, ¿cuál fue la primera reacción, mi hermano? Verso 19. Y tu corazón se enterneció. Mire, hay gente que oye la palabra como que estuviera oyendo a este señor que vino ahorita. Claro, cosas interesantes, pero eso no es palabra de Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, se enterneció tu corazón. Hermano, cada vez que oímos la palabra debiera de enternecer nuestro corazón. Debiéramos de sentir algo. No, hermano, mire, pero que no es necesario sentir. Perdóneme, somos espiritual, mi cuerpo. Claro que la parte espiritual es lo más importante que sea tocado, pero generalmente va a haber una expresión emocional hacia afuera de lo que estamos recibiendo. ¿Sí o no? Cuando usted danza, ¿qué está haciendo? Está expresando emocionalmente y físicamente algo que viene de lo profundo de su corazón en su derramamiento de su corazón a Dios. ¿Es cierto o no? Ahora, si lo hacemos solo por venir a mover el esqueleto, sí la cosa está fregada. Pero cuando es una reacción, se enterneció tu corazón. Hermano, estamos en tiempos que la palabra no está enterneciendo al pueblo de Dios. ¿Me entiende lo que quiero decir? Cuántas lágrimas derramamos, cuánto nos sacude cuando Dios habla a nuestra vida. Y eso es importante, no, eso es perder. Hoy en la mañana hablaban de perder el primer amor. Usted sabe, cuando está enamorado, el primer amor, ni le digo lo que siente cuando ve al amado o a la amada, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere, que cuando tú te acercas a la palabra haya una emoción como la primera vez. Que cada vez que te acercas a la palabra está la emoción de saber qué dice mi Señor, qué nuevo me vas a enseñar, qué voy a entender hoy, qué voy a ver el día de hoy que me va a cambiar mi vida. Eso es enternecer. Y mire, enterneció tu corazón y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado. ¿Qué es humillarse? Mire, hay expresiones externas
Y claro, está bien, a veces deseamos postrarnos, deseamos hincarnos o simplemente nos sentamos. Claro, es correcto toda la forma, pero el punto está que humillarse delante de Dios es reconocer su grandeza, es reconocer nuestra pequeñez, es saber que todas las cosas son por su gracia, por su amor, por su misericordia. Es saber que apartados de Él nada somos ni nada podemos. Eso es humillarse, hermano. No es venir a decirle: soy una cucaracha pecadora que no sirve para nada, mejor fumígame. Eso no es humillarse, porque la gente a veces lo ha llevado por ahí. Dice: ay, qué humilde el hermano. No, yo diría: qué triste que no ha entendido lo que Él es en Cristo Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos del Dios Altísimo, hermano. Eso tiene mucho poder. Ahora, se humilló, entendió que sin Dios no la iban a hacer. Entendió que sin Dios, como le dijo Moisés, hermano: Señor, si no vas a ir conmigo, aquí mejor me quedo, ni me muevo. ¿Para qué voy a ir? ¿Entiende eso? Mire, eso es entender, eso es humillarse en la presencia del Señor. Pero ya vamos con varios efectos. Oí la palabra, su corazón se enterneció y se humilló delante del Señor. Aquí está todo el proceso ya de la palabra en la vida de este hombre. Eso es recibir, eso es ser receptivo. ¿Me entiende? No como aquellos hermanos que hay que pegarle un alfilerazo para que por lo menos diga aleluya. Amén. Ahora, veamos qué pasó acá. ¿Cómo se pronuncia hacia afuera aquello? Te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Oiga, y aquí viene una expresión externa que es cultural. Y rasgaste tus vestidos. ¿Qué era rasgar los vestidos? Mire, los fariseos se los rasgaban ahí cuando Jesús decía, les confirmaba que era el Hijo de Dios, los rasgaba, decía: oh, blasfemado. El rasgar del vestido era una expresión externa de una máxima emoción interna de haber oído lo que Dios está hablando. ¿Ya me explico? Rasgarse era, por eso cuando mataron, no me acuerdo qué de los generales, creo que era Abner, dice que David se paró y rasgó sus vestidos, y todos los que estaban con ellos también. Esa frase la voy a encontrar muchas veces. Es una expresión de dolor, de sufrimiento. Es decirle a los demás que me impactó lo que está pasando. Y este señor, dice el Señor, perdón, de este rey dice: oíste mi palabra, tu corazón se enterneció, te humillaste y rasgaste tus vestidos. Y aquí viene la última: y orasteis en mi presencia. ¿Me quiere preguntar qué es recibir la palabra de Dios? Es todo esto. Esto es una manifestación de que Dios te pegó con tubo, de que la palabra de Dios ya no te dejó igual antes que la oyeras. Esta es una manifestación que la palabra de Dios está llegando a tu corazón. Y déjeme decirle, aunque suene para el mundo de locura, pero Dios nos hace chillones, hermano, y gracias a Dios por eso. No hay cosa más rica y no hay lágrimas más ricas que las que son derramadas dentro de la presencia de Dios cuando ha tocado tu corazón. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Eso, mire el proceso que este hombre pasó. Ese oyó y recibió tiene manifestaciones de estas. Esto no quiere decir: hermano, es que ahorita que usted está predicando, mire, ya, ahorita me rompo la camisa y me pongo a llorar. No, son aspectos internos, son expresiones que llevas dentro de tu corazón, de tu vida, pero que es importante que las vayas reflexionando y las vayas viendo, porque son la forma como tú vas midiendo que la palabra de Dios está pegando, está siendo recibida en tu corazón. ¿Me entiende? Mire, hay momentos cuando Dios habla a tu vida que se te hace incómodo por el lugar donde estás o por la cantidad de gente, pero quisieras irte a encerrar a llorar. ¿Es cierto, sí o no, hermano?
Y mire qué maravilloso es eso. Qué maravilloso de veras cuando la palabra de Dios nos toca de esa manera, nos hace sensibles a lo que nos está diciendo. Y le voy a decir, mi amado, en el grado que usted se acostumbre, y oiga lo que voy a decir, y se discipline, porque muchas veces es disciplina, a oír y a buscar la palabra, en ese grado va a empezar a ver que Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. ¿Es cierto o no? Preguntas: ¿cómo está nuestra receptividad? ¿Estamos siendo sensibles a lo que oímos o tenemos comezón de oír? Que saltamos de un seminario a otro y de un congreso a otro y lo que queremos es oír de temas nuevos. ¿Será así la cosa? ¿Cómo está nuestra receptividad? ¿Estamos entendiendo la palabra, hermano? Eso es otro indicativo bien importante. Hay muchas personas que van sobre el tema y sobre lo mismo y sobre lo, porque no han entendido, ni van a entender, porque no es el tiempo de que entiendan eso. ¿Me explico? O sea, hemos entendido. Y lo más importante, mi amado, dos preguntas. El primero: ¿qué fruto está dejando la palabra en tu vida? Vamos a tener un seminario de oración y usted viene y está aquí todas las noches y toma notas y de todo. ¿Qué pasó con tu vida de oración? ¿Creció? ¿Se volvió más efectiva? ¿Estás empezando a ver respuestas específicas de lo que pides? ¿O simplemente fue un poco de conocimiento más? Que la oración de esto, que la de aquello, que lo otro, que se dice así, que se estructura. ¿O está teniendo fruto en tu vida? Que hoy vamos a tener noche de sanidades y de poder de Dios para salud. ¿Fuiste sanado? ¿Fuiste tocado? ¿Tu fe creció? ¿Se edificó? ¿Hay más expectativa? ¿Entiendes más cómo es que Dios opera sobre nuestro cuerpo físico y por qué? ¿Me entiendes? Punto. Y así viene cada ejemplo, mire, cada ejemplo. Claro, ya cuando los temas son el rapto, ya estamos fregados, porque ese no lo va a poder practicar usted hasta que sea, pues. Y tengo noticias, no lo va a poder entrenar. No, mire, hermano, pero que unos teólogos dicen que es antes de esto, otros que es a media tribulación, otros que... Perdóneme, yo ya no me pierdo en eso. Sé que mi Cristo volverá y va a volver en el tiempo que solo el Padre en su sabiduría sabe. Lo que sí, que me venga a encontrar como me debe encontrar. Eso es lo único que me preocupa. Y eso sí es práctico, hermano. Que me encuentre predicando de día y de noche el evangelio de Dios y por todos los medios que pueda. Esta semana voy para el Ministerio El Salvador. Esos son tiempos que yo aprovecho en todo para esto también. O sea, Dios quiere un fruto en nuestra vida de todo lo que estamos oyendo y recibiendo. Y la última pregunta que le dejo esta mañana, hermano: ¿qué impacto produce la palabra en tu vida? ¿Te enternece? ¿Realmente sientes cosquillitas por allá adentro de que tu Dios te está hablando? ¿Realmente te trae a humillarte ante la presencia de Dios y te saca una lágrima? ¿O simplemente oímos y oímos igual? No debe ser ni olvidada, ni desentendida, ni ignorada, ni siquiera solo parte del culto. Es un tiempo de recibir, es un tiempo de aprender, porque si no caemos en ser un religioso de domingo. Y yo pasé muchísimos años oyendo una porción de lectura de la Biblia, y si usted me preguntaba el martes no me acordaba ni de qué había sido. Y lo único que yo me sabía de la Biblia era la vaquita y el buey, la Navidad y las 7 palabras de Semana Santa, y se acabó. Y si era un poquito más allá, me sabía una parte del Sermón del Monte, ni siquiera me lo sabía todo, o el Salmo 23. ¿Será eso estar metido en la palabra, mi amado? Dios quiere enternecer nuestro corazón. Dios quiere tocar nuestras vidas. Dios quiere hacer una revolución en nuestra vida, porque si no,
la iglesia cada día se ha ido enfriando más. Y no estoy hablando de Josué, estoy hablando de la iglesia en general. Me gustó mucho lo que dijo el hermano Miguel Díez ahorita que vino. O sea, él tiene la particularidad, es un ministerio profético de los días de hoy, que lo que hace es sacudir a la iglesia del acomodamiento que muchas veces tenemos. Amén. Vamos a orar, mi amado. Incline su rostro, por favor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por el poder que viene a través de esa palabra. Gracias porque tú la haces llegar a nuestro corazón. Y Padre, queremos disciplinarnos, queremos aprender a ser una tierra fértil. Una tierra fértil que reciba con compromiso la palabra que es sembrada en nuestro corazón. Una tierra fértil, Señor, que traiga fruto, no al 60 ni al 30, que traiga fruto al 100% de la palabra que tú envías a nuestro corazón. Señor, queremos aprender cada día a ser más receptivos de las verdades de tu evangelio. Gracias esta mañana. Yo bendigo esta congregación, bendigo a tus ministros en este lugar de alabanza, de niños. Bendigo a mis hermanos, Señor, que tú has puesto por cabezas de este ministerio. Te doy gracias por ser parte de ellos también. Y Señor, bendigo cada familia aquí representada. Bendigo a aquellos que reciban esta palabra a través también de internet. Y te pido que sigas haciendo nuestro corazón receptivo a tu palabra. Que sigas encontrando en nuestra vida más fruto. Y seamos limpiados para dar todavía más fruto, Señor. Padre, que no nos perdamos en los asuntos que son del mundo, que no nos perdamos en doctrinas de hombres, en discusiones, sino que nos concentremos en ese llamado de proclamar esta verdad a un mundo que tanto lo necesita. Gracias esta mañana, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos un corazón de carne y haber quitado el corazón de piedra que teníamos antes de conocerte. Gracias por hacer sensible nuestro corazón a ti, mi Señor. Gracias por sacar lágrimas de nosotros. Gracias por enternecernos con tu verdad. Gracias por hacernos vibrar con tus verdades y hacer que entendamos cuán maravilloso es conocerte y cuán bienaventurados somos de ser llamados tus hijos. Gracias, y yo bendigo esta congregación en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado.